En esta ocasión voy a tratar de explicar las diferencias existentes entre los delitos de detención ilegal y secuestro. Ambos delitos tienen un mismo bien jurídico protegido, que es la libertad del individuo, derecho fundamental del artículo 17.1 de nuestra Constitución, y en consecuencia el legislador decide ponerlos en el mismo título del Código Penal, el título sexto del libro segundo de este Código Penal. En el Código Penal se tienden a agrupar los delitos por el bien jurídico protegido y estos a raíz de cada título. De este modo, en este título, artículos 163 y siguientes, se recogen sendos delitos: detención ilegal y secuestro. 163 y 164 del Código Penal. ¿Cuál es el punto de partida común? Bueno, pues ambos delitos, el presupuesto de hecho de ambos delitos, se constituye cuando se priva a alguien de su libertad, encerrándole o deteniéndole. En consecuencia, podremos concurrir un delito, o se podrá concurrir en un delito de detención ilegal o secuestro. ¿Cuáles son las diferencias? O mejor dicho, en singular, ¿cuál es la diferencia? Porque el legislador deja claro que es una única circunstancia la que va a diferenciar un delito de otro. Pues es muy sencilla, es muy clara, concisa y determinada por el Código Penal. Y es que si se exige la condición, una condición de dar, hacer o no hacer para la liberación de la víctima, del sujeto pasivo, concurriremos un delito de secuestro. Si no se exige, si no hay una condición, será detención ilegal. En este sentido, ¿cuáles son las consecuencias de cada uno? Bueno, pues el delito de detención ilegal, el menos grave, conlleva aparejada una horquilla punitiva de 1 a 4 años de prisión, artículo 163. Si bien es cierto que dentro de este mismo artículo se regula una serie de agravantes y atenuantes específicas del tipo. Así pues, por ejemplo, una atenuante específica sería que en un plazo inferior a 3 días, el sujeto activo de este delito liberase a la víctima sin haber conseguido su propósito. En consecuencia, tendría una pena inferior. Y una agravante específica del tipo, en el 163.3, se recoge que si esa detención ilegal, esa privación de libertad, se prolonga durante más de 15 días, la pena será mayor. Eso son 163.2 y punto 3, atenuante y agravante específicas del tipo. Pasando al siguiente artículo, 164, que ya regula el secuestro, añadiendo esa coletilla de que se exija una condición. Condición que recuerdo puede ser de dar, hacer o no hacer. A modo de ejemplo, dar dinero, contar un secreto y no ir a votar, por ejemplo. En consecuencia, ¿cuál es la horquilla punitiva? Bueno, pues el delito de secuestro lleva aparejada una horquilla punitiva de 6 a 10 años. Y en este caso no existiría esa atenuante específica del tipo, pero sí la agravante, y es que se refiere al 163.3, que también será aplicable en el 164. Por lo tanto, en el seno de un delito de secuestro sí que existirá esa circunstancia agravante de que si perdura más, se prolonga durante más de 15 días, se aplicará una pena superior. En definitiva, cerrándolo, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues que se exija algo. Cuando en las películas detienen a alguien, hacen una llamada y piden 1 millón de euros, es un secuestro. Pero cuando un policía se extralimita y detiene a alguien contra su voluntad de una forma arbitraria, es una detención ilegal, porque no le está pidiendo nada a cambio. Que por cierto, el artículo 167 del Código Penal recoge un agravante por realizar estos tipos delictivos siendo autoridad o funcionario público, que sería aplicable, subsumible en el seno de estas actuaciones policiales arbitrarias y contrarias al derecho. Es una única diferencia, muy clara, muy concisa, pero aún así, si tenéis preguntas, queréis intercambiar impresiones o entrar a debate, más que abierto como siempre por privado.